En minería, normalmente el primer error es el último, una regla general. Cuando ustedes revisaban lo que decía la CGTP, básicamente son letras pues hacen un papel. Lo que realmente pasa en minería es lo que ustedes ven al frente. Ya no pasa tan a menudo como antes, pero sucede. Eso también pasa en la industria. Entonces la pregunta que se hacen todos es muy simple: ¿cómo hacer para evitar que ocurra esto? ¿Por qué? Porque normalmente lo que sucede es que entre el empleador y el trabajador hay una suerte, ¿cómo le diría yo?, de diferencia conceptual. O sea, finalmente, este señor, que obviamente es accidentado, trabajaba con un grupo de gente. Este grupo de gente dependía de otro grupo de gente. Este otro grupo de gente, y está básicamente el CEO y está el directorio. El punto es cómo evitar que este señor de acá termine así, ¿no es cierto? Es lo que ustedes ven en la foto. Lo cual implica necesariamente que las acciones que se tienen que hacer son antes que ocurra el accidente, la regla general. O sea, toda acción que tiene que ser objeto de evaluación es previo al siniestro. En consecuencia, todas las obligaciones que vamos a aprender a lo largo de este curso son obligaciones previas al siniestro. O sea, lo que se tiene que entender aquí es que bajo todo punto de vista yo debo evitar que ocurra esta situación. Entonces ustedes harán varias preguntas. La primera pregunta: ¿el empleador es responsable de toda situación que le ocurra a este señor? La respuesta es no, obviamente. El artículo 53 de la ley establece una regla clara, que es las reglas de causalidad y las reglas de responsabilidad subjetiva. Al margen de este detalle de la responsabilidad legal, la pregunta sigue siendo la misma. El empleador debe garantizar un trabajo seguro, aún contra la voluntad del trabajador. Esto implica la posibilidad inclusive de desvincular al trabajador si está realizando labores inseguras. Inclusive despedir a un trabajador que realiza labores inseguras. Inclusive despedir a un supervisor del trabajador que privilegia o que no establece reglas claras para realizar labores seguras. Inclusive despedir a un gerente, inclusive al CEO, al gerente general, o inclusive responsabilidad para los directores. De lo que ustedes han revisado en las lecturas que han visto, principalmente, ¿cuál era el problema del caso del Ford Pinto? ¿Por qué a Ford se le responsabilizó? ¿Qué puede decir? Fue diferente con el problema que supuestamente había detectado el señor Cobb. Ya, pero ¿en qué consiste esa indiferencia? Ocultó información. Ocultó información, ¿correcto? ¿Y por qué ocultó información? Para poder ganar más, porque el cambio en la tecnología le suponía un gasto mayor al total de muertes en reparación. Si hubiera informado, ¿qué hubiera sucedido? Tenía que arreglar cada carro y le costaba... ¿En qué consistía la obligación de Ford para cumplir con la ley? Ya, es que... tenía que poner un requerimiento ganador. Ya, pero ¿qué debería haber hecho? ¿O qué debió haber hecho? Póngase en el lugar del destinatario final. ¿Qué debió haberle dicho el destinatario final? ¿Qué, perdón? Informarle y qué decirle.
Que si te chocan, pero no tiene sentido eso. ¿Por qué no tiene sentido? Que no vas a informar que no te pueden chocar por atrás, eso tú no lo controlas. Ya, pero ¿para qué le vas a informar? Para retirar el carro, obviamente. Claro. O sea, tú le informas, ¿sabes qué? Te pueden chocar, así que voy a retirar el auto y le vamos a hacer unos arreglos. Claro. Eso era la obligación de Ford, ¿correcto? Si Ford hubiera cumplido con la obligación y el conductor no le quería devolver el carro, ¿qué hubiera sucedido en ese caso? ¿Era responsable de Ford? No. Obviamente que no, porque le había informado. Entonces, ahí viene la pregunta de fondo. Ahora, pagamos la similitud con este caso. Si yo le informo adecuadamente al trabajador, le digo lo que tiene que hacer, e inconsultamente tomo una acción de riesgo, voluntariamente, ¿debería ser responsable el empleador? No, ¿no es cierto? Y ahí tienen que ver ustedes un detalle fundamental. Antes del deber de capacitación es el deber de informar. Esto es, el trabajador debe estar informado de todos los riesgos vinculados a su labor. Dime. Pero, ¿de qué manera esto, o sea, cómo pelea esto, cómo funciona? Lo que hablamos también con el JP de Alfonso y también usted lo mencionó el mes pasado, o sea, ¿cómo es el tema de informar o hasta qué punto hay la responsabilidad o no la hay? Si yo estoy contratando, no sé, gente campesina o indígena que no necesariamente tiene una cultura occidental, ¿no? ¿Hasta qué punto la información que yo le brindo tiene que ser entendible por la cultura de esta persona y si no soy responsable o no lo soy? Mira, es una buena pregunta. Tiene que ver con este triangulito. Entonces, toda esta materia se los voy a dar, ¿ya? Eso no se preocupen en escribir. Tiene que ver con esto. Esto. O sea, las personas deben entender el riesgo al que están expuestos. Para eso yo te voy a contar unas competencias mínimas. Si yo soy un trabajador campesino que no tengo primera completa, no es posible que labore en labores calificadas. Si yo tengo anemia congénita, mi IQ llega a 92 y no tengo capacidad de retención, eso no es posible que realice labores de riesgo, porque no tengo capacidad de retención, es decir, lo que aprendí en la mañana no lo voy a aprender en la noche. Entonces, la primera responsabilidad del empleador, miren, y fíjense bien esto, es contar con trabajadores con competencias necesarias. Yo soy absolutamente responsable si pongo una persona de cuarto de primaria a realizar una labor de riesgo cuando necesito una persona que maneje adecuadamente una lectura clara del riesgo de una actividad. ¿Me entienden el concepto? El problema no es solo capacitarlo, que la persona cuente con las competencias necesarias requeridas para el puesto de trabajo. Yo soy absolutamente responsable como empleador de poner en situación de riesgo a una persona que no puede utilizar adecuadamente un equipo o herramientas de trabajo. Y eso ya tiene como un tema de fondo. El trabajo mío es trabajo calificado, no es trabajo no calificado. Lo máximo que se puede aceptar de una persona no calificada es para que limpie la pista en los caminos de acceso. Lo demás es altamente riesgoso. Y eso tiene que ver con dos situaciones, con competencias aprendidas y competencias que no voy a poder aprender por mis circunstancias personales. Si mi mamá era anémica antes que yo naciera, los 2 primeros años de vida yo soy anémico, y es probable que yo tenga capacidad de retención mínima, es altamente improbable. Es altamente improbable que tenga capacidad de retención. Para algunas labores que necesito alta capacidad de retención, ¿lo voy a poder realizar? Probablemente no. Y eso es absoluta responsabilidad del empleado. Y eso tiene que ver con otra mirada. Tiene que ver con la mirada de cuáles son las condiciones mínimas que tiene cada puesto de trabajo. Y eso sí es la clave respecto a un tema central. ¿Cómo yo le voy a informar en el caso del Ford Pinto si ni siquiera va a entender esta persona lo que es el caso del Ford Pinto? ¿No dejo entender el concepto? ¿Cómo le voy a dar información muy compleja acerca de ventilación y sostenimiento si la persona no puede retener lo que es ventilación y sostenimiento? Y eso tiene que ver con un tema central. El tema central que el trabajador debe entenderse en su contexto. O sea, el trabajador no es una entelequia formal, es una persona con características. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Este es el trabajador ideal. Y acá puedes tener al trabajador de contrato. En teoría yo debo generar las acciones necesarias para que se acerque al trabajador ideal. Nunca va a ser el trabajador ideal,
pero debe haber un mínimo de contenido para que este trabajador esté cerca al trabajador ideal. La capacitación no reduce las diferencias, mentira. Yo veo con condiciones propias, que de alguna manera pueden ser fortalecidas o promovidas, pero si yo estoy muy alejado de esas condiciones propias, no voy a poder aprobar. Es como si yo les comentara lo siguiente. Imagínate que ustedes entran a ciencias, ¿correcto? Primer ciclo. Ustedes llevan 4 cursos de matemáticas todavía, ¿no es cierto? Ya. Imagínate que un chico entra y no aprueba ninguno de los cursos de matemáticas. Pasa a generales después de estudiar 4 años, no en 2, en 4, en 5. Pasa a ingeniería. Es altamente probable que pueda aprobar la ingeniería, poco probable, ¿no es cierto? Porque básicamente el tamiz será estudio general de ciencias. Tú decías quién entraba y quién no entraba a ingeniería, ¿correcto? Eso mismo pasa en el tema de los puestos. No todos tienen la capacidad de ingresar al puesto ideal. Lo cual implica una situación muy, muy compleja. ¿Por qué? Porque el empleador necesita tener trabajadores no alejados del ideal, sino cercanos al ideal. Pero no tiene eso. Pero tiene un problema de fondo. Salvo CETEMIN, que lo maneja Mario Cedrón, no hay otro instituto técnico que produzca trabajadores mineros calificados. Si ustedes comparan, ¿pueden creer que muchos chicos de acá de la Católica se van a trabajar a Chile? Y es un problema que tenemos nosotros. No tenemos gran capacidad de preparar técnicos calificados en minería, que se acerquen realmente a este mínimo al ideal que estamos buscando. La capacitación, la verdad es esta, no te genera acercarte al ideal si no tienes esas condiciones básicas mínimas. Si tú tienes un trabajador con una limitada capacidad de retención, con una capacidad para poder seguir una estructura de órdenes, ¿tú crees que básicamente va a poder protegerse a sí mismo? ¿Tú crees que probablemente va a proteger al que está al costado? Ese es un problema de fondo. Y esa es absoluta responsabilidad del empleador. Esto es, entender las características objetivas de un puesto es obligación del empleador. ¿Qué significa, en pocas palabras, decir, oye, el puesto consiste en tales funciones, tales actividades y tales tareas, y está aparejado a tales riesgos, ¿correcto? Eso es muy objetivo. La pregunta es, ¿este trabajador que está acá puede entender eso? Ya, eso es una parte. Y la segunda parte, ¿va a poder, de alguna manera, modificar o ajustarse a situaciones de exposición al riesgo? Porque la diferencia en el trabajo de alto riesgo es que este puesto, imagínate que es un puesto ordinario, que yo trabajo en la oficina todo el día. Las circunstancias no cambian, porque estoy todo el día en la oficina, salvo que hay un terremoto. En la minería cambian las circunstancias, claro que sí, todas las circunstancias paran cambiando. Yo no sé si tendré la misma ventilación, no sé si tendré el mismo sostenimiento, no sé cómo será el plan de minado, no sé si se inundó, no sé si el camino está bueno o malo. Y el trabajador tiene que tener esa capacidad de adaptarse a la situación de riesgo. Amén del hecho que el empleador va cambiando las situaciones porque tiene que ajustar mejor el deber de prevención. Es decir, necesitas un trabajador que tenga la capacidad de saber las reglas de su puesto y cómo se adapta a las situaciones de cambio constante de la exposición al riesgo. Entonces necesitas un super trabajador. El trabajador de alto riesgo es un super trabajador. Porque tiene que entender que sus competencias tienen que estar muy, muy alineadas con el puesto y a la vez saber la exposición al riesgo que va variando. En eso consiste, básicamente, quieren ver la foto otra vez, para que les quede grabada, así como se nos va a olvidar nunca. Y tenía otra, pero ya porque como han almacenado no les la voy a enseñar. Me quedé sin esto. Además hay un tema de fondo, ¿ok? Y entiendan bien esto. La muerte de un trabajador genera un problema en el clima laboral. ¿Por qué? Porque la gente no quiere estar cerca de la muerte. Es de muy mal agüero ver la muerte. Y peor ver imágenes como esta. Porque te vas a acordar que el primer error es el último. Lo que tienen ustedes que entender que cuando se muere alguien, tienen que llevárselo. ¿Me entiendes? O sea, eso no afecta solo al que se murió. Afecta a toda la cuadrilla de gente que está alrededor de él y le cambia la psiquis de las cosas.
Es un tema central. Porque antes de explicarles el tema de lo que es el trabajo seguro, obligaciones del empleador, lo que tienen que entender es que el trabajador está en una circunstancia determinada y el trabajador no es un descriptivo de puesto, es una persona que tiene que acercarse a lo que es el ideal del trabajo seguro. Entonces, ¿qué te van a decir todos los que manejan seguridad? Que tienes que capacitar un montón, pero es mentira. No es un problema de capacitación, es un problema de su capacidad actual cercana a la idea. Profe Julio, ¿y hay alguna ley o norma que especifique eso? No. Lo que te dice la norma es que básicamente, eso lo vamos a ver ahora. No sería muy necesario que especifiquen porque tienes que detallar las capacidades, ¿no? Lo que pasa es que el 28.3 del reglamento de inspecciones te dice que es falta grave cuando pones una persona que no tenga las competencias necesarias. La ley se ha basado más en el riesgo que en la persona. Yo creo que la reforma debería ser que nos vayamos más a conocer a la persona que enfocarnos en el riesgo. O sea, lo que hemos hecho en la seguridad y salud del trabajo en los últimos años es enfocarnos en la teoría del riesgo. En una cuestión objetiva, ¿me dejo entender? O sea, el objetivo es el riesgo. Es decir, oye, se te va a caer el techo. Oye, ¿sabes qué? Te va a dar neumoconiosis porque hay mucho polvo. Oye, ¿sabes qué? Te va a dar hipoacusia porque hay mucha bulla. ¿Correcto? Y los demás asumimos que todos los trabajadores son estándares. ¿Correcto? Que todos son iguales. El problema de ese análisis es que no te pones a pensar que cada trabajador tiene una respuesta diferente al riesgo. Y cada trabajador tiene diferentes tipos de competencias. Y no todos se acercan al ideal. Porque el ideal, o sea, tú construyes el riesgo sobre un trabajador ideal. ¿Me dejo entender? ¿Cómo el trabajador ideal reaccionaría frente a esto? ¿Cómo establezco la medida de control en función a algo objetivo? La verdad no es así. Cada trabajador es un mundo. Entonces ahí tienes un problema, porque significaría que tendrías que tener un coach que en verdad es el supervisor para saber quién de su cuadrilla enfrenta mejor el riesgo. Quién de su cuadrilla está mejor habituado a los temas. Quién de su cuadrilla se acerca más al ideal. Lo cual implica, y volvemos al cuadro anterior, vamos al cuadro anterior. ¿Dónde está mi cuadro anterior? Ese cuadro, que en realidad hay dos trabajos. Primero, el puesto de trabajo no lo hace el servicio de seguridad y salud del trabajo. ¿Quién lo hace? Recursos humanos. El tema del riesgo, tampoco, eso sí lo hace el servicio de seguridad. Las competencias hace recursos humanos. Después tienes un problema. En la seguridad y salud del trabajo es el encuentro de dos sistemas de gestión. El sistema de recursos humanos con el sistema de seguridad y salud del trabajo. Lo que pasa es que la ley de seguridad solo se enfoca en este, no en este. ¿Qué es el problema? Es la pregunta que me estaban haciendo. Mi mirada es que el modelo de riesgo debería apostar por el riesgo en la persona. En ti, en cualquiera de ustedes. Que no son iguales, o sea, no son ustedes un estándar. Son diferentes. Ese es el problema. Yo no sé cómo reaccionará cada uno en situaciones diferentes. Probablemente lo que tendríamos que apostar hacia el futuro del trabajo de alto riesgo, que ustedes sean medidos como si fueran deportistas. Que cada trabajador sea medido y hacer un muy buen trabajo de vigilancia médico ocupacional, cómo resisten al estrés, cómo resisten a las órdenes, cómo resisten a situaciones límite, cómo resisten a repetir lo mismo sin equivocarse. Los que han estado en minería saben que tienes que hacer lo mismo siempre. O sea, tu trabajo es muy estandarizado, es una técnica. Es una técnica que tienes que seguir. Es como resolver un algoritmo. Es una técnica. O sea, tienes que hacer ciertos pasos para llegar a un resultado. La minería es igualita. Todo trabajo de alto riesgo requiere una técnica a seguir. Es como estar básicamente en un quirófano. Tienes que hacer las cosas de cierta manera. No las puedes hacer de otra manera porque te equivocas. La pregunta es, ¿todos los que están en minería tienen esa capacidad para hacer todo igual? ¿Todos están con esa capacidad de hacer trabajos repetitivos? Es una pregunta de fondo porque va más allá del tema de la exposición, va más allá del tema del puesto, porque todas las normas, si ustedes revisen, después las revisaremos, se refiere al empleador debe hacer tal cosa, el empleador debe hacer tal otro, el empleador debe... Creo que tiene un sistema, es como un gran modelo, porque es un modelo conceptual. Pero el problema es el modelo que ¿quién lo hacen? Personas. ¿Quién lo ejecutan? Personas. ¿Quiénes son los destinatarios? Personas.
que de alguna manera están fuera del rango del modelo. Ese es el problema. Ustedes han trabajado curvas normales, ¿no es cierto? Correcto. En teoría, ¿qué te dice una curva normal? Que en los extremos hay muy poquitos, los muy brillantes y los bien burros. Ya, y acá tienes básicamente los promedios, ¿correcto? Eso es estadístico, ¿correcto? La pregunta que yo les hago a ustedes, ¿qué pasa si en realidad lo que debería hacer la minería o cualquier puesto de reglas es hacer esto? Es decirme, ¿hasta dónde yo acepto personas con ciertas capacidades, ¿no es cierto? Es decir, yo te puedo aceptar del límite más 15 al límite menos 12, ¿no es cierto? Y sobre eso construyo un modelo de competencias mínimas para ciertas actividades. Los que tienen menos 12 ya no pueden trabajar, pues, no pueden, no les da la capacidad. Entonces lo que hago es que todos se metan a eso, ni los muy brillantes, pero los muy brillantes tienen un problema, como son tan buenos, no siguen la técnica. ¿No les ha pasado gente así? Que son tan brillantes que no quieren seguir las reglas, pues tienen su propia lógica de ver las cosas. Bueno, no se le pasa mucho a la generación de ustedes, que no les importan mucho los temas de la línea de carrera y esas vainas. ¿Verdad? Ustedes van a hacer un problema cuando terminen la universidad, ¿ah? La mayoría de ustedes vienen de una generación que no tiene mucho apego a las líneas de carrera y tampoco mucho apego a la autoridad. Por ejemplo, imagínate que te dan un trabajo y te pagan 4.000 soles y te dicen tienes que trabajar unas 60 horas semanales. ¿Trabajarías por eso? No, pues no quiere. Uno de derecho así, yo así, me mato por eso, porque pensaba mucho en el sacrificio. La generación ahora no le importa eso. Desafortunadamente minería es así, porque tiene jornadas de 20 por 10, 14 por 7, 12 horas. Entonces, a donde va mi comentario es esto. La gente que es demasiado brillante no sigue reglas técnicas y se vuelve terriblemente insegura, porque no va a seguir las reglas, los estándares ya establecidos. Y el trabajo seguro son estándares. Son cómo hacer las cosas de una manera y no la que tú te da la gana de hacerlo. El problema en realidad, en mi mirada, eso no dice la ley, es que debemos abordar a la persona. El nuevo modelo es abordar a la persona. Y los sistemas de gestión deben estar abordados a hacer el coach a la persona. Miren, estoy cambiando todo, ¿eh? Es coachear a la persona. Que esté siempre en esos límites, en esos rangos. Lo cual implica ¿qué? Que la vigilancia es vigilancia médica ocupacional, como señala la ley, no hay ningún problema, y vigilancia conductual de parte del supervisor, para ver si mi trabajador está dentro de ese rango. Eso no dice la ley, eso lo estoy diciendo yo. ¿Por qué? Porque lo que quiero decirles es que la mayoría de accidentes en minería son por actos subestándar. Miren, no son tantas condiciones subestándar, son actos subestándar. O sea, por ejemplo, hace 4 años en Chacua, miren, un trabajador de contrata le fueron a pedir una herramienta, ¿ya? Y se fue caminando, se perdió y había una tabla que decía no pasar. Igual también pasó, obviamente se gaseó, o sea, el 20 se gaseó totalmente. Entonces tú dices, este tipo, si ve una aviso de no pasar, que es una persona razonable, no pasa, pues obviamente. Se detiene, pregunta dónde pasar, tipo paso. Entonces tú dices, obviamente hay un problema, porque en verdad lo que te decían era de que efectivamente el empleador debió tapear y hacer a prueba de burro, ¿no es cierto? O sea, cerrar totalmente. Y probablemente asumió responsabilidad por eso. Pero una persona razonable, si te dice no pasar, no pasa. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que está fuera del rango. Y el tipo estaba fuera de rango. Entonces, tú tienes varias preguntas. ¿Es una fuera de rango, crónica o aguda? O sea, ¿fue porque el tipo estaba en una situación de pérdida de conciencia o de capacidad cognitiva o en una situación normal de esta persona? ¿Era una situación que pudo haber previsto el empleador? Eso tiene que ver con el deber de prevención otra vez. Este deber de prevención, ese contenido, para la ley peruana es el sistema de gestión. Establecer el riesgo, definir el puesto. Y decir que tenga competencias necesarias, pero no evalúa al trabajador en su propia situación personal. Lo único que tengo en la ley peruana es el 40D. En caso de situación de grave riesgo, bla, 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 el trabajador podrá suspender su actividad. Nada más. Y es objetivo, no es subjetivo, ¿eh? Tiene que haber una situación objetiva. Y eso nos lleva a una segunda reflexión.
Eso implica entonces que voy a tener gente en minería que solo va a poder ingresar si tiene unas condiciones mínimas. Eso implica, si me pongo más exquisito, que no todos pueden hacer trabajo minero. Es como si ustedes todos me los llevo a Chacua y veo que ninguno puede resistir bajar a 3 o 4 niveles. Ya saben de minería, se dirán, pues no sé, de hecho, cualquier cosa de esas. Porque no tienen las competencias necesarias para hacer trabajo minero, que es trabajo en espacios confinados. O sea, una persona que no puede entrar a espacios confinados, que no puede hacer trabajo en altura, que no puede hacer trabajo en caliente, bueno, ¿por qué hace minería? Pues vayas a estudiar a San Marcos otra cosa. ¿Me dejo entender? Porque tus competencias mínimas, ¿para qué están hechas? Para hacer ese tipo de actividad. Si tú tienes claustrofobia, o sea, no sé qué haces acá, pues tienes que ir a otro lado. Arte está bonito al otro lado, no sé, bibliotecología, esas carreras simpáticas. Pero aunque les parezca broma, tiene que ver con esto de los rangos. Es la persona en su propia situación. ¿Y eso qué implica? Que más importante que tu línea de carrera, tu perfil personal, es la protección del trabajo seguro. ¿Me dejo entender? No es importante la persona en sí, es cautelar la institucionalidad del trabajo seguro, por encima de los intereses de la persona. Podrá ser muy inteligente, habrá sacado un promedio altísimo en la Católica, primer puesto de minas, pero no va para el trabajo seguro. Su capacidad no va para eso. Porque puede ser muy alta, pero no está en el rango de lo que necesitamos. A eso debería apostar los sistemas de gestión de seguridad y salud del trabajo, si usted me pregunta. El trabajo seguro no es un estándar objetivo. Es poner a las personas adecuadas en situaciones límites en donde no haya ningún tipo de accidente. De eso trata el trabajo seguro. ¿Entienden el tema? A eso debe. Profesor, Dime. profe, ¿y cómo te choca con la cuota mínima que piden las comunidades de trabajo en mineras, aledañas a las mineras, que siempre piden trabajo a la mina, y la mina está obligada a darlo? Bueno, ¿qué tendrías que hacer? Primera cuestión, por perfil personal individual, las personas han sido anémicas de chiquitos. Si te dices que no, perfecto, sigue para adelante, terminas tu secundaria y los vas a 2 años en CETEMIN y cumples con tu cuota. ¿Qué pasa si en realidad no les da? No lo puedes tener, pues. Imagínate que toda la comunidad era anémica de chiquitos. ¿Pueden hacer trabajo de riesgo? No, pues no pueden hacer trabajo de riesgo. Pues ¿a dónde lo estás destinando? A la muerte, o sea, les va a pasar algo, finalmente les va a pasar algo. Ahora, estadísticamente sigue el caso del Ford Pinto. Ford decía, bueno, estadísticamente harán 8 muertos, trabajarán 14 de 8 muertos. Pero esa no es la idea, porque tú estás obligado a informar, que esa es la moraleja del caso del Ford Pinto. Antes de darle el trabajo, tú tienes que informarle todo esto. Le dices, oye, hermanito, la posición es esta, tus competencias son estas, y el puesto requiere eso. Yo no te lo puedo dar, por más que quiera. Porque en realidad te estoy garantizando una alta probabilidad que algo te pase. Y una alta probabilidad que le causes daño a otro que sí está bien. Porque ese es el otro problema. Porque vas a poner en situación de riesgo a otro que va a querer rescatarte, a otro que va a querer protegerte. Y eso en realidad, ¿qué significa? Significa la estandarización de las competencias y los perfiles de personas. O sea, debe tener un perfil determinado la persona que va a hacer trabajo de riesgo, sea hombre o mujer. Y ahí tiene varios problemas con respecto con las personas con discapacidad. Obviamente, en ese caso no se aplica el 56.4 del reglamento de la ley de protección de personas con discapacidad, porque las situaciones de seguridad hacen inviable que una persona con ese tipo de situaciones pueda hacer una labor de alto riesgo, por su propia situación personal. Dime. Profesor, usted habló de que se debe de buscar, o sea, cuidar la institucionalidad del sistema de seguridad del trabajo. ¿De qué manera es que esto sucede a nivel práctico ya ya en la empresa, ya con el trabajador, con el supervisor? ¿De qué manera es que llegamos a entender como organización que efectivamente el sistema de seguridad del trabajo es una institución de que hay que velar, cuidar? Antamina, ¿qué hizo? Comenzó a despedir ingenieros. Comenzó a despedir ingenieros, o sea, tiene cero tolerancia el problema de Antamina era la borrachera, que se ponían a manejar borrachos desde las camionetas para irse a Huaraz. Comenzó a despedirlos. Comenzó a despedir supervisores que no cumplían trabajo seguro, desvinculaciones, o sea, tolerancia cero. O sea, tolerancia cero con la indisciplina. Porque es un tema de disciplina. Es un tema de hacer las cosas como deben ser. Mi mirada para prácticas, tolerancia cero.
Ningún tipo de tolerancia a los actos subestándares. Si ya es por conducta, porque en verdad eres indisciplinado. Y si es por capacidad, tendrás que irte, porque la capacidad no te da para eso. Antamina en esa parte hizo bien su tarea. No hay duda que Antamina hizo muy bien su tarea. Básicamente desvincular a todo aquel que estuviera fuera del estándar. Lo que pasa es que es algo injusto. ¿Por qué? Oye, ¿para qué desvinculas al mejor no lo contrates? O sea, ¿para qué le generas esa expectativa de ser trabajador si de pronto a los 2 años vas a ver que no va a dar? Y eso tiene que ver con un segundo detalle. Tenemos un pobre sistema de reclutamiento de trabajadores. Un pobre sistema de reclutamiento de trabajadores. Y eso es lo que está pasando a niveles muy prácticos. ¿Por qué es importante el caso de Antamina? Porque Antamina lo que ha tratado de hacer, mal, bien o regular, es proteger la institucionalidad del trabajo seguro. ¿Y por qué lo comenzó a hacer? Porque se le moría a la gente en las pistas. O sea, los ingenieros comenzaban a manejar y se paraban cayendo. Claro, eso no tiene ningún tipo de sentido. Y otra cosa importante. El trabajador minero, sobre todo en la minería de clase mundial, sobre todo el Open, es un trabajador muy valioso. Terriblemente valioso. O sea, cuesta entrenarlo. Por eso gana lo que gana. En consecuencia, la minería de clase mundial siempre busca tener al trabajador minero acá, en ese estándar. Eso no pasa con la mediana minería subterránea, eso es mentira. No pasa con la minería subterránea. La minería subterránea tiene otras lógicas. Los PPM tienen otras lógicas. Porque reclutas al que puede ser fuera de estándar, y además como la accidentabilidad es estadística pura, bueno, te sacaste la tinca, pues te moliste, qué pena. Claro, y lo cambias por otro, lo cambias por otro, y lo das cambiando por otro. Pero no creas, a lo que yo voy, la institucionalidad del trabajo seguro. Que también se mueve, obviamente. O sea, ¿cómo tú proteges la minería? Señalando que es trabajo seguro, que solo los privilegiados pueden entrar. Y ahí sí tiene sentido pagarles mejor. ¿Me dejo entender? Tú debes pagarle bien, ¿por qué? Porque tú lo que sostienes, es la base de esto, acá la gente, hay 0 errores. Por lo menos con los vinculados a los actos subestándar, no a las condiciones subestándar. Y eso es un tema muy importante, ¿por qué razón? Porque el empleador se ha... A ver, se los pongo acá. ¿Quién puede leer esta parte? El artículo 57 de la ley. Cualquiera leerlo. Lo que está acá, ya lo leo. Artículo 57. 57, lo que está acá. El empleador. El empleador actualiza la evaluación de riesgos una vez al año como mínimo cuando cambien las condiciones de trabajo o se hayan producido daños a la salud y seguridad del trabajo. 56. El empleador prevé que la exposición a los agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales concurrentes en el centro de trabajo no generen daños en la salud de los trabajadores. 55. Ya aparece acá. El empleador controla y registra que solo los trabajadores